Oiga, ¿no hay nadie o están dormidos? ¿Qué pasó? Hola, profe, ¿qué más? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo vamos? Oiga, ya no quedan sino 6 semanas y se acabó esto, ¿no? Ya es rapidito. Bueno, mientras tanto, seguiremos. Íbamos a diseñar las poleas. Quedamos ayer viendo sobre el manual, el catálogo del fabricante de correas, cómo es la norma para las poleas. Lo que ellos ponen en sus catálogos es la norma de diseño. Entonces, vimos ayer que había, primero que todas las ruedas, sea poleas, volantes, engranajes, cualquier cosa de esas, tiene 3 partes. La parte de afuera es la que hace el trabajo, que en polea se llama la llanta, en volantes de inercia también, y en engranaje se llama la corona. La parte central de la rueda, esta, se llama el cubo. Básicamente es un cilindro con una ranura. La ranura es para meter ahí la cuña, que es la que transmite el torque. Y la parte que une el cubo con la llanta, esto o esto aquí en la otra vista, se llama el alma. Pero no todas las poleas Profe, son perdón. idénticas. ¿Sí? ¿Cómo era que se ¿Alguien llamaba? me pregunta algo? ¿El alma? La parte que une el cubo y la llanta, esta, el alma. Entonces, dependiendo de cómo es el alma, hay 3 tipos de poleas o de ruedas, porque es lo mismo para cualquier tipo de rueda. Dependiendo cómo es la parte que une el cubo con la parte de afuera, con la llanta o con la corona, en el caso de engranajes. Eso que une los dos es el alma, y hay varios tipos de alma. Entonces nos da varios tipos de rueda. Alcanzamos a ver ayer que el primer tipo de rueda es esta, que en el caso de las poleas se llama polea monolítica o polea maciza. Generalmente es la polea pequeña en una transmisión, porque es tan pequeña que el cubo, que es esta parte central, queda muy pegado a la llanta y entonces prácticamente no tiene alma. Por eso decimos que es maciza o monolítica, entendiendo por cubo toda la parte central, no solamente este pedacito, sino todo, de lado a lado. O sea, esto todo. De ahí hasta el otro lado. Todo esto es lo que entendemos por cubo. Porque si no diríamos que esta no tiene cubo. No, sí tiene, lo que pasa es que está metido ahí con la llanta, ¿no? Aquí. Eso es el cubo. Y así en todas. Pero fíjense que la llanta y el cubo están pegados, no tiene alma. Por eso se llaman así, monolíticas o macizas. Ese es el tipo 1. Y dependiendo de la relación entre cubo y llanta, entonces hay varios casos.
Veíamos ayer, caso 1, la longitud del cubo, que es esto, es más grande que el ancho de la llanta. Entonces el cubo sobresale por un lado. La norma es sobresale por un lado, no un pedacito por un lado y otro pedacito por el otro. Eso no existe, así no se fabrican. La norma tampoco lo admite. Si el cubo es más largo, sobresale por un solo lado de la llanta, no por ambos. Es decir, no tendríamos un cubo así, por ejemplo. Un cubo que sobresale un poco por acá y otro poquito por acá. Esa construcción no se hace. La norma tampoco lo admite. Sobresale por un solo lado, siempre, en cualquier tipo de polea o de rueda. Así. Caso 2, que la longitud del cubo y el ancho de la llanta es igual. Entonces queda así. Caso 3, la longitud del cubo, que sería esto. Eso es el cubo. Entonces la longitud del cubo es más pequeña que el ancho de la llanta. El caso 4 les explicaba ayer que es una variación del caso 2 o del caso 3, con el fin de poder sacar el cubo un poquito para poner aquí el agujero roscado para el tornillo prisionero. En este caso, pues el cubo es todo esto. Entonces, lo sacamos, profundizamos más aquí para que el cubo pueda salir un poquito y poner aquí el tornillo prisionero. Cuando no se hace eso, como de todas maneras hay que poner tornillo prisionero para fijar la polea en el eje, entonces toca perforar aquí una ranura, como está aquí. Toca prácticamente producir un daño en el canal donde va a ir la correa. Entonces, les decía ayer que a muchos diseñadores no nos gusta eso, tener que dañar un poco la ranura en la polea. Por eso se prefiere así, ¿no? Pero hay veces que esto no se puede. Aquí se puede porque la llanta es muy ancha. Y entonces puede uno profundizar. Profe, qué pena, ¿para Pero qué es que se le hace la ranura? ¿para qué hace qué? La ranura en la llanta. ¿Cuál ranura? ¿Estas o esto? Esa, Esa esa, no es ranura. Ese es es un que, agujero roscado, como aquí. Ahí metemos un tornillo. Ese tornillo aprieta la polea contra el eje. ¿Por qué hay que hacer eso? Explicaba ayer lo de los ajustes, que hay dos ajustes, forzado y deslizante. Forzado es cuando el diámetro del eje que va a entrar aquí en el agujero es unas milésimas más grande que el hueco. Entonces no entra, por lo menos a mano no entra. Hay que llevar el eje y la polea a una prensa y hacer el ensamble en una prensa.
forzar el montaje. Por eso se llama ajuste forzado. La polea queda agarrada en el eje. Bueno, en el caso de las poleas no es ese ajuste el que se utiliza. Ese ajuste se hace en rodamientos, pero en poleas no. Las poleas se montan con el otro ajuste, que es ajuste deslizante. Significa que el diámetro del hueco es unas milésimas más grande que el eje. Al ser el eje más pequeño que el hueco, entra fácil. Pero entonces la polea queda bailando en el eje. Se va moviendo para adelante y para atrás, ahí con el funcionamiento de la máquina. No se puede dejar así, porque vibra, golpetea y la correa se descarrila de la ranura. Entonces, como se monta con ese ajuste, pero no se puede dejar suelta, pues hay que apretar la polea contra el eje. Para eso es el tornillo prisionero. Pues eso es esto, o este, para el tornillo prisionero. Entonces, es preferible no dañar las ranuras. Aquí toca, porque el tornillo prisionero hay que poner para evitar que la polea quede moviéndose axialmente sobre el eje. Entonces, para no perforar la ranura y el canal de la polea, entonces se hace esta modificación del caso 4. Se profundiza aquí más, como aquí, y con eso la parte sobrante del cubo sale aquí y podemos hacer el agujero aquí para el tornillo prisionero. Decía que esta jugada se puede hacer cuando la polea es ancha porque tiene varios canales para 4 o 5 correas, pero cuando la polea es angosta, yo no puedo profundizar aquí el hueco. Decir que el hueco viene hasta aquí. Que esto rojo sería el hueco y esto amarillo sería el cubo. No se puede hacer porque toda esta parte de la polea queda en el aire, la llanta. Aquí no, aquí no llevaría material, ¿no? Vendría el hueco aquí por la línea roja hasta aquí. Entonces todo esto queda en el aire. Estos canales quedan prácticamente en el aire. La llanta quedaría agarrada en el cubo solo en este pedacito. Pues por ahí se rompe, ¿no? Entonces cuando tiene poquitos canales, es difícil hacer eso. Cuando el cubo es más pequeño que la llanta. En ese caso, toca o caso 2 o caso 3, ¿no? Así o así. No podríamos hacer esto. Aquí con la polea es ancha, yo puedo profundizar aquí. Me queda en el aire este pedazo nomás. Pero toda esta parte de la llanta sí queda agarrada aquí con el cubo, ¿no? Puedo hacer esta jugada, profundizar aquí un poquito más y sacar el cubo por este lado para hacer el hueco. Entonces, uno tiene que ver cuándo se puede y cuándo no. Aquí no podría hacerlo, aquí menos. Bueno, entonces este es polea tipo 1, caso 1, 2, 3 y 4. Vamos con las poleas tipo 2. Son poleas más grandecitas que esta, que la pequeña, que es que en diámetro mínimo generalmente. Son poleas así ya más grandecitas. Entonces, aquí sí ya se notan las tres partes. La llanta,
el cubo y el alma. El alma. En este caso, polea tipo 2 es alma de disco. Esto es un disco. Esto. Para aligerar el peso, se le hacen unos agujeros. Pero es un disco. Un plato con agujeros. Esa es la polea tipo 2 con alma de disco. Y hay varios casos, ¿no? Parecido al anterior. Caso 1, el cubo más largo que el ancho de la polea, lo mismo que el anterior. E igual que en el anterior, el cubo sobresale por un solo lado, por el otro lado no. O queda alineado o queda más adentro, pero no más afuera. Sobresalió por este lado, no más. Caso 2, no lo pusieron, es el mismo anterior. Este no. El cubo, la longitud igual al ancho de la polea. Aquí sería lo mismo, ¿no? Una polea con el cubo igual al ancho. No sobresaldría aquí. Caso 3, el cubo más pequeño que el ancho. Entonces queda metido por un lado y por el otro lado alineado con la llanta. No sobresale aquí. Ese es este caso, el 4. En el 3 no sobresale aquí, sino como es más corto, queda metido aquí un poco y aquí queda alineado. En este caso, para poder perforar aquí este agujero y hacerle la rosca, nos toca perforar desde aquí. No hay manera de abrir este hueco sin abrir este, ¿no? Porque ¿cómo? Si la broca es recta. No hay una broca que haga esto, ¿no? Venga aquí y doble. Las brocas son herramientas rectas. Entonces me toca perforar desde aquí. Y llegar aquí y aquí roscar. Lo mismo en el caso 2, que es cubo igual. Aquí sí pude hacer el hueco aquí afuera. El caso 4 es como en el anterior otra vez, que profundizamos un poco y sacamos el cubo por un lado. Eso, variación del caso 2 y del caso 3. Metiendo más aquí y sacando el cubo un poquito para hacer el agujero roscado, ¿no? Para no tener que hacer como aquí, que tuvimos que perforar desde la llanta. Por eso puede ser así. Bueno, entonces polea tipo 2 con alma de disco. Polea tipo 3 son poleas más grandes ya. Y como son grandes, se distingue bien las tres partes también, como en el caso 2. El cubo, la llanta y el alma. Aquí el alma son brazos. Estos brazos. Ya no es un plato, un disco. Son brazos, que son poleas grandes. Igual vienen los casos. Las poleas grandes es complicado hacerle el tornillo prisionero, porque como esta polea es grande, no puedo perforar desde aquí para poder hacer un agujero aquí o aquí.
o acá. Acá, bueno, si es más largo, podría, pero no puedo perforar porque como la polea es grande, la broca tendría que ser muy larga para poder llegar aquí al cubo y hacer el agujero y roscar. Esas brocas largototas de 50, 60, 70, 1 metro de largo no existen. La broca es corta. Pero no puedo meterla por acá y que me llegue hasta el cubo, ¿no? Porque no alcanza la broca a llegar aquí, que no son tan largas. Entonces veremos ya cuando estemos en el diseño de la polea y el eje, que nos toca poner otro medio de fijación, que no sea el tornillo prisionero, porque aquí me queda muy difícil hacer el hueco y roscarlo para el tornillo prisionero, porque no dispongo de la herramienta, la broca, para hacer ese agujero. Ese agujero tengo que hacerlo con un taladro, con la herramienta que se llama broca. No tengo eso. La broca así de larga. Estas poleas son grandes, la tipo 3. Pues por eso aquí ninguna lleva agujero con rosca. Toca fijarlas de otra manera para que no salgan del eje. Bueno, más adelantico miramos, cuando ya estemos en el diseño de cada polea, miramos cómo saber si la polea que voy a diseñar es tipo 1, tipo 2 o tipo 3, utilizando esta tabla. Bueno, aquí viene en el catálogo cómo dimensionar la polea, darle las medidas a la polea, las medidas que debe tener. Entonces viene cómo diseñar el cubo, cómo diseñar los brazos, el alma o el disco, y cómo diseñar la llanta, darle medidas a la llanta. Eso lo vamos a ver ahora en el desarrollo del problema. Entonces, vamos para allá. Entonces, entramos a esa parte. Diseño de las poleas. Siempre que voy a empezar a diseñar algo, hay datos de entrada o cosas que debo conocer para poder dar todo el diseño de lo que voy a diseñar. En el caso de las poleas, pues, normalmente diseñamos primero la polea grande, perdón, la polea pequeña. Para poder diseñar la polea pequeña, lo primero que necesito saber son estos parámetros de entrada. O sea, yo debo llegar aquí a este punto conociendo esto. Si no conozco eso, no puedo diseñar. Estos son los parámetros de entrada que hay que conocer para poder diseñar la polea pequeña. Entonces, ¿qué debo conocer? El diámetro exterior de esa polea, de la polea pequeña. Ese ya lo tenemos, porque para poder seleccionar la correa, para poder decir que era una correa C96 en mi caso, pues primero tuve que determinar los diámetros de las poleas. O sea, eso fue lo que ya se hizo. Pues eso lo conozco. 203 milímetros. Tengo que conocer el diámetro del eje donde voy a montar esa polea.
Entonces, según el diseño conceptual que hicimos, la polea pequeña es esta, que está montada sobre el motor. El motor ya lo debió haber seleccionado, o el motor ya está en el almacén de la planta. Pues tengo que ir y buscar el motor y medir su diámetro para poder diseñar. En nuestro caso, pues ese diámetro me lo daban, ¿no? En la práctica es vaya, busque el motor y mida. O si está apenas diseñando todo el sistema, entonces selecciona el motor de una fábrica quien le compre, Siemens, por ejemplo, selecciona el motor que va a comprar y en el catálogo del motor, en el catálogo de la fábrica esa del motor, dice qué diámetro tiene el eje del motor, y toma ese dato. Aquí ya se midió y me dicen que el eje del motor es 25 milímetros. Por eso ese dato es conocido. En la práctica, usted agarra el motor y lo mide. O mira qué motor escogió y va al catálogo de la fábrica y allá está el diámetro del eje tanto. Así es que se trabaja. Entonces, como ya se debió haber seleccionado el motor, entonces este diámetro se tiene. Además, debo conocer el tipo de correa y cuántas correas voy a poner. Porque el número de correas es el mismo número de ranuras que tiene la polea. Pero debo saber qué tipo de correa es. 4 correas tipo C. Bueno, eso es lo que debo conocer cuando llego aquí a este punto. Ustedes en su caso, pues ya tienen eso. ¿Cómo es el proceso de diseño ya de un elemento de máquina? En este caso, la polea. Siempre ya el diseño mecánico, pues tiene estas partes. Primero, el diseño conceptual, que ya se tiene. En el caso hablando solamente de las correas, el diseño conceptual es esto. Bueno, el que estaba más abajito, que está completo. Esto es lo que llamamos el diseño conceptual. ¿Cómo está la transmisión en el montaje? Va para arriba y sus parámetros. Pues ya tenemos el diseño conceptual. En el caso de toda la transmisión, el diseño conceptual era este, ¿no? Esto es toda la transmisión. Entonces, esto tiene diseño conceptual total, esto, y diseño conceptual de cada parte. En el caso de las correas, esto. Aquí está, aquí se ve cómo está el montaje y todos los datos de la transmisión. Entonces, ese es el primer paso. Que claro, cuando llego a este punto, ya debí hacer ese paso, porque la selección de la correa termina con esto. Con este dibujito donde está todo lo que se hizo para seleccionar la correa. Entonces, el diseño conceptual de que habla aquí ya se tiene. Segundo paso, seleccione el material de lo que está diseñando. Estoy diseñando poleas. Entonces, en el caso de las poleas, la selección de materiales es muy sencilla.
porque en poleas industriales prácticamente no se utilizan sino dos materiales. En cualquier planta, cualquier polea es de esos dos materiales. Y son hierro fundido o aluminio fundido. Por la forma de la polea, sobre todo las poleas grandes, uno no podría fabricar esa polea, por ejemplo, en acero. Una polea de estas, fabricarla en acero. Eso sale costosísimo. Primero, si el diámetro de esta polea es, por ejemplo, 0.20 metros, hay que conseguir un cilindro de acero de 1,20 de diámetro. Eso es tremendo bloque de acero, ¿no? Y cortarlo a este ancho para luego ponerlo en la máquina y mecanizar todo. Ahora, mecanizar estos brazos, pues es costosísimo. Eso toca en un sistema de control numérico, máquinas, herramientas de control numérico. Y ese mecanizado para que me queden los brazos sería costosísimo. Eso no se puede hacer así. Saldría más cara la polea que toda la máquina. Entonces, por eso se hace en fundición. ¿Cómo es fundición? Se hace un modelo de lo que voy a fundir, la polea, en madera. Se pone en una caja y se llena de arena. Y se pisa la arena. Se quita el modelo y entonces sobre la arena queda el agujero con la forma del objeto que voy a fundir. Luego se funde el material, se calienta hasta el punto de fusión, se vuelve ese hierro líquido y se vierte en el molde de arena. Entonces ese hierro fundido o el material fundido llena todas las cavidades del molde de arena que dejó el objeto, el modelo de madera. Se deja enfriar, se quita la arena y queda ya la polea hecha. Se mecaniza lo que haya que mecanizar, que serían las gargantas y el agujero, y ya. Una solución muy barata. Por eso, estos elementos normalmente o son de hierro fundido o de aluminio fundido. Pues en hierro sale un poco más económico, pero en aluminio tiene la ventaja de que es muy liviano comparado con el hierro fundido. Y además se oxida menos, tiende a ser inoxidable, mientras que el hierro sí se oxida mucho. Entonces, aunque sale un poquito más costosa en aluminio fundido, tiende a utilizarse más el aluminio fundido que el hierro fundido. Pero en general, ambos materiales se utilizan para poleas. Las poleas se fabrican fundidas, no mecanizadas. Se pule el mecanizado de las ranuras y del hueco, no más. El resto se deja como sale de la fundición. Entonces es muy barato. Bueno, en ese caso, entonces uno dice, ¿qué material escogió? Listo, la vamos a hacer en fundición de aluminio. Segundo, determine la forma de la polea. Fíjense los pasos estos. Diseño conceptual ya. Elija material. Defina la forma. Estoy diseñando poleas. Definir la forma no es decir que es una rueda, ¿no? Que es cilíndrica. Eso se sabe, poleas cuadradas no hay.
definir la forma, es decir, qué tipo de polea voy a utilizar para esta polea. Tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Maciza, con disco o con brazos. Y el caso, cuando ya conozco longitud del cubo y ancho de la polea. Inicialmente, definir el tipo de polea. El caso queda para después, cuando ya esté terminando el diseño de la polea, que ya tenga el diseño del cubo y el ancho de la llanta. Entonces vamos a definir tipo. ¿Cómo definimos tipo? Entramos a esta tabla. Buscamos aquí el tipo de correa que me salió. A mí me salió correa tipo C. Entonces me ubico aquí. Correa tipo C. Busco aquí el diámetro exterior de la polea. Por eso, hasta para definir el tipo necesito saber qué diámetro es. 203 milímetros. Entonces busco aquí el 203 en mi correa, que es tipo C. Aquí tengo 200. La mía es 203, prácticamente es 200. Y va así, ¿no? Ojo, aquí la tabla salió así, porque seguramente esta tabla viene de una tabla de Excel en el catálogo, ¿no? Y para que cupiera, redujeron el tamaño en Excel. Al reducir el tamaño de la columna, el Excel puso así, ¿no? Esto es 200, no 20 y 0. Esto es porque se redujo el ancho de las columnas en Excel. Entonces pone toda la cifra, pero así. Esto quiere decir que es 224 de diámetro, ¿no? O sea, hay que leer todo. Aquí es 500 de diámetro, milímetros. 800, 900, ¿no? Ojo con eso, cuando vayan a utilizar esto en el trabajo, ¿no? Y en el previo. Entonces busco 203. Aquí está el 200. Me dice que puedo utilizar tipo 1 o tipo 2. Como me dice que ambos, pues yo elijo cuál quiero. Entonces, normalmente cuando es así, pues la correa, la polea tipo 1 es más económica, un poquito más económica de fabricar que la 2, ¿no? Entonces uno escogería tipo 1. Cuénteme, Sebas. Si Profe, Calidopran, disculpa, te quería preguntar. Silotopran, Si, bueno, en el dado caso, Deferol, aquí de la tabla, ejemplo, yo soy B, ¿cierto? el de la atención, el de la cajita Empieza verde de Deferol es un juez, desde, en o la sea, tabla, este Deferol, 120 sería desde Deferol, 120 Deferol. hasta casi El de la cajita verde se llama 129, Deferol. porque yo tengo 127. Entonces está en el Aló, rango se le va como la de los señal. 120, sería tipo 1, en mi caso. Aló, Ese es este. Sí, Fíjese, organízalas aquí y le está tomo una foto y 120, se la mando. está 125. No, Y la suya, ¿ciento qué? 127, 127. profe. 127. Ahí nos tocaría interpolar o Tipo no. 25. Tipo 1. Ah, ok. Ah, listo, listo, Porque profe. Ok, ok. tipo 1 va hasta la 140 de diámetro. Ah, listo, 127 profe. está aquí en este Ah, ok, perfecto. En el rango. Listo, señor. tipo 1. Sí. Bueno, así tienen que escoger ustedes, como escogí aquí o como se escogió aquí el de 127. Así para cualquier tipo de correa. En mi caso, me da a elegir entre 1 y 2. Yo elijo 1. Es un poquito más económico. Pero aquí hay libertad para el diseñador.
O pone 1 o pone 2. Puede escoger porque aquí le da la libertad de escoger entre las dos. En mi caso, que es 203. Y da 1 y 2 hasta 224. O sea, puedo escoger entre las dos. Bueno, entonces dije que voy a utilizar polea tipo 1, que es la maciza. Caso, no sé todavía. Para definir el caso tengo que conocer ya, haber diseñado ya el cubo y la llanta. Mientras no haya diseñado eso, no puedo elegir caso todavía. Entonces el caso me queda pendiente. Siguiente paso de aquí del proceso. Determine las dimensiones y establezca las proporciones. Hay una diferencia entre estos dos conceptos. En ambos es determinar unas ciertas medidas. En el caso del diseño, cuando decimos dimensionar, son medidas que tengo que calcular de alguna manera, o por dinámica o por resistencia, tengo que calcularlas. Y además, son las medidas principales del objeto que estoy diseñando. Esas tengo que calcularlas. Eso se llama dimensionar. Pero hay otras medidas que son, digamos, secundarias dentro del cuerpo, que lo que tienen que hacer es guardar una relación con otra medida. Eso se llama darle proporciones adecuadas al cuerpo. Eso es lo que entendemos por establecer proporciones. Proporcionar la relación entre dos medidas del cuerpo. Y normalmente esa relación, esa proporción entre dos medidas del cuerpo, las da la norma. Entonces, por la norma digo, la norma me dice que estas dos medidas deben guardar tal proporción. Conozco una, pues puedo conocer la otra. Eso es darle proporciones. También es darle una medida, ¿no? Ambas cosas, 4 y 5 de aquí, ambas son dar unas medidas. Es decir, esto mide tanto y esto mide tanto. Pero conceptualmente es diferente. Ya dije, entiendo por dimensionar, calcular o por resistencia o por cinemática las medidas principales del objeto que voy a diseñar. A ver, hablando de poleas, ya conocemos la polea, ya hemos avanzado bastante en el diseño de la transmisión. ¿Cuál será la medida más importante de una polea? Entre todas las ¿El medidas ancho? que tiene. ¿Cuál? ¿El ancho de la polea? El ancho de la polea. ¿No será más bien el ancho de otra cosa? Vamos bien con el ancho. Pero no de la polea, sino de qué. ¿De qué en la polea? De la ranura. De la ranura. Y el ancho de la ranura depende de la correa. Esto que teníamos por acá. ¿Dónde es? Fíjate que el ancho de la ranura es este ancho. Esto. Entonces, esta medida es muy importante en una polea. La ranura donde voy a meter la correa. Porque si en la ranura de la polea me queda más grande que esta medida, pues la
correa queda metida en la ranura y se pierde el diámetro primitivo. Y si la ranura es más angosta, pues la correa me queda por fuera. Y eso vimos aquí. Donde está aquí más bien. Vimos aquí que la correa queda a ras con la polea. Así que el ancho de la ranura es el ancho de la correa. Entonces, esa es una medida. Hay dos medidas más importantes en una correa, que son las que tengo que calcular de alguna manera. Una es esta, el ancho de la correa, de la ranura. Eso queda establecido cuando que calculé qué correa tengo que utilizar. En otras palabras, en nuestro diseño eso ya se hizo. Esa medida ya la sabemos. ¿Cuándo? Cuando se dijo aquí, se calculó que la correa que voy a utilizar es tipo C. Inmediatamente, ese tipo C me está diciendo que el ancho de la ranura C es 7/8 o 22 milímetros. Entonces, esa medida que es muy importante en la polea ya está. Y eso tuve que hacerlo antes en la selección de la correa. Ya está. ¿Qué otra medida es muy importante en la transmisión? Otra medida de las poleas. ¿Cuál será la otra? Otra medida que afecte la transmisión, ¿cuál será? ¿No? ¿Ninguno? Pues los diámetros. Los diámetros de la polea. El exterior, si tengo el exterior, pues tengo el primitivo, ¿no? Diámetro. Eso, cuando llego a entrar a diseño de poleas, eso ya está. Porque antes de entrar a diseñar poleas, tengo que terminar la parte de selección. Fíjense que cuando llegué a este punto, dijimos, aquí terminó lo que es las correas. Pues cuando llegué a este punto ya todo está calculado, ¿no? Estos parámetros. Ya tengo el diámetro de la polea pequeña 203, diámetro de la polea grande 586, y esto fue calculado para poder seleccionar la correa. Este se calculó utilizando la cinemática, la relación de velocidades. Esta fue una recomendación mínima del fabricante o de la norma. Entonces los diámetros ya están. Ya están las medidas principales de la correa. Así que estoy diseñando las poleas. Las medidas principales son ancho de la ranura y diámetros. Eso es determinar las dimensiones. Eso es dimensionar. Calcular las medidas principales. Eso entendemos por dimensionar. Y las medidas principales son ancho, que queda definida cuando dije correa tipo C, y diámetros, que quedaron definidos para poder calcular la longitud de la correa. Pues ya las tengo. O sea, dimensiones. Las dimensiones principales ya están. Entonces es paso 5.
En el caso de las correas, cuando entro a diseñar las poleas, ya las dimensiones principales están calculadas. Entonces paso al paso 5. Proporciones. Decir qué relación hay entre una medida y la otra. Generalmente eso es recomendación de la norma de diseño. Como la rueda tiene 3 partes diferentes: cubo, llanta y alma. Entonces, las proporciones, la norma separa las 3 partes. Entonces, la norma me da las proporciones para el cubo, proporciones para la llanta y proporciones para el alma. Habiendo determinado ya las dimensiones, ¿no? Importante comprender eso. Dimensionar las medidas principales, que en el caso de la polea son 2, ancho y diámetro. Ya se hizo eso. Paso 5, entonces separamos parte por parte. Entonces vamos aquí. Dimensiones, ya está. Polea tipo C y el diámetro. Correa tipo C y diámetro. Ancho de la ranura y diámetro. Ya están las dimensiones principales. Proporciones. Entonces aquí ya separamos. Vamos a diseñar el cubo. ¿Qué es el cubo? Un cilindro que tiene una ranura. Esta es la ranura. En esta vista, la ranura se ve aquí. Entonces, es darle todas las dimensiones a este cilindro. ¿Cómo? Proporciones. ¿Con base a qué? Vamos para el catálogo. Viene aquí. Dimensionamiento del cubo. ¿Qué nos dice? Lo que acabé de decir, ¿no? Que tiene una forma cilíndrica y que tiene un agujero para montar sobre el eje y que lo atraviesa una ranura o chavetero, donde se aloja la cuña para asegurar la transmisión del torque. Entonces, las proporciones, o sea, las medidas que voy a poner en el cubo, dependen del diámetro del eje, de este diámetro del eje. Por eso, para poder diseñar la polea con todas las medidas, pues debo conocer en qué eje la voy a montar. Por eso está como parámetro de entrada, diámetro del eje, 25 milímetros. Las dimensiones del cubo dependen de eso. ¿Cuáles son las dimensiones? Las dimensiones de ese cilindro. Longitud y diámetro del cubo. Esas son las dimensiones principales. Después dimensionamos la ranura. Entonces, el diámetro del cubo, que aquí lo llama de 1. La norma me dice que el diámetro del cubo varía entre 1,8 a 2 veces el diámetro del eje. Es decir, usted puede escoger cualquier valor que esté entre estos dos. 1,8 por diámetro del eje o 2 por diámetro del eje. Cualquier valor en ese rango, usted lo puede escoger y es un buen diseño. Esa es la norma.
Así que en su diseño usted decide cuánto va a colocar. Es una decisión que aquí tomamos. Bueno, diámetro del cubo. 1,8 a 2, diámetro del eje. Pues yo dije, voy a tomar 1,8. ¿Está bien? Sí. 1,8 por 25, 45 milímetros. Pero otro dijo, no, yo voy a tomar 2. 2 por 25, 50 milímetros. ¿Están bien ambos? Sí, ambos están bien. Listo. Ya es una decisión que usted toma. Lo importante es que no se le vaya por abajo de aquí ni por encima de acá, porque ya se sale de la norma. Entonces, 1,8 por 25. Diámetro del cubo, 45 milímetros. Ahora, la longitud del cubo. Lo mismo. Aquí dice, mire, puede escoger entre 1,2 a 1,5 por el diámetro del eje. (1,2) a 1,5 por el diámetro del eje. Entonces ahora dije, no, pues voy a mirar cuánto es con 1,5. 37,5. Hay una norma aquí, también norma, en el diseño, que cuando está tomando medidas en un rango, como aquí, la decisión final no deje decimales. Es decir, yo no voy a dejar 37,5 milímetros. Entre más exacta tenga que ser la medida, más cara es la manufactura. ¿Y para qué voy a decir, mire, tiene que medirme 37 milímetros y 5 décimas y cuadrar en el torno la medida hasta que le dé eso? Pudiendo decir 37 o 36, que es más fácil de dar esa medida en la máquina que 5 centésimas. Y peor aún cuando le meto milésimas, ¿no? Que no, que 37,048. Hombre, pues ¿para qué? Si cualquier medida en el rango está bien. Entonces aquí voy a utilizar 1,5, pero 1,5 me dio 37,5. Entonces dije, no, no me gusta ese 37,5. Voy a poner 36. ¿Sirve? Pues claro que sirve. Porque está entre 1,2 y 1,5. ¿Cuánto es con 1,2? 30. Entonces la medida que tome debe estar entre 30 y 37,5. Pues no deje decimales. Redondee la cifra. Aquí no puede decir que 38. No puede redondear este límite por encima, porque se sale del rango. El máximo es 37,5. No puede redondear este por debajo. Se sale del rango. El mínimo es 30. Entonces escoja entre 30 y 37,5. Puede ser 37, puede ser 36, puede ser 35, puede ser 34. Escoja. En diseño a veces los números impares no gustan mucho para dar medidas. Entonces por eso puse 36. ¿Está bien? Sí, está bien. Y el que puso 37 está bien, también. Y el que puso 35, también. Entonces me voy con 36. Bueno. Entonces, ahora tengo el cilindro. Diámetro exterior del cilindro 45 milímetros. Longitud 36. Y le abro un hueco de 25 milímetros, que es el diámetro del eje. Hueco de 25 milímetros. Le hago estos chaflanes. Los chaflanes pueden ser de 1 a 2 milímetros y a 45 grados.
Entonces, aquí decidí poner chaflanes, 2 chaflanes, uno a cada lado, 2 chaflanes de 2 milímetros por 45 grados. Así se acota. En el taller le van a entender qué es lo que usted quiere decir. No acota uno aquí 2 milímetros y de aquí 45 grados. No, la cota se pone así. El SolidWorks de cómo acotar un chaflán así. Bueno, en diseño, todo, absolutamente todo lo que hacemos en una pieza tiene una razón de ser. Este chaflán así no es porque a los diseñadores nos gustó y que se ve más bonito, no es por eso. Que se ve más bonito que si lo pusiera sin chaflán. No es por lo bonito. Pues sí, se ve como más chévere con el chaflán, pero no es por eso. El eje donde se va a montar la polea, el eje, también lleva el chaflán, aquí está. ¿Por qué el agujero y el eje llevan chaflán? ¿Cuál será la razón de diseño para eso? Porque de Para todas que sea más maneras eso es fácil. un mecanizado que tengo que hacer en ambas piezas y todo lo que sea mecanizado es billete. Puede que valga poquito, pero vale. Entonces, si no lo necesito, no lo hago. ¿Por qué lo necesito? Para que sea más fácil de instalarlo. Eso, por el montaje. Si aquí el eje termina recto sin el chaflán y el cubo también va recto, aquí sin el chaflán, cuando venga a montar ese cubo aquí, el eje de 25 milímetros y el agujero de 25 milímetros, unas milésimas de milímetros menos para que entre. Pues en el montaje me puedo gastar el día tratando de atinarle con la mano a hacer el montaje. Si no tiene chaflán. ¿Por qué? Porque las dos medias nominales son 25 milímetros, la misma medida. Ya si el eje es de 25 y el agujero de 40, pues eso hago el montaje, pero así no puede ser. Ambas medidas son iguales. Me gasto el día y no le atino a montar la polea sobre el eje, si no tiene chaflán. El chaflán es un cono macho en el eje y un cono hembra en el cubo. Y los conos son autocentrables. Cuando monto eso, los dos ejes, las dos piezas buscan su centro y entonces puedo hacer el montaje libre, a mano, sin bregar. Por eso es el chaflán. Si no, no lo haríamos, porque es mecanizado. Y cualquier mecanizado que se haga, vale, plata. Lleva chaflán por ambos lados. Para cuando tengo que montar por un lado o por el otro. Listo. Ahora tengo el hueco liso aquí. Tengo que abrirle esta ranura para meter la cuña. Las dimensiones de la cuña y las dimensiones de la ranura dependen del diámetro también. ¿Cuál es la idea? No tengo aquí montaje. La idea es que cuando monte la polea aquí, el eje tiene ranura, el cubo tiene ranura. Entre las dos ranuras montamos la cuña. Y entonces cuando rote la polea, arrastre el eje,
y le transmite la potencia. Esta es la cuña. No se patina la polea sobre el eje. Entonces puede transmitir el torque a una determinada velocidad y eso es potencia. Por eso lleva la ranura tanto en el cubo como en el eje. Entonces vamos a dimensionar la ranura. ¿Qué forma tiene la ranura? ¿Y qué forma tiene la cuña? La cuña tiene esta forma, ¿no? Es rectangular con redondeo en las puntas. Entonces la ranura aquí también tiene la misma forma, rectangular con redondeo. O sea, esta cuña así como está dibujada ahí no sirve. Tiene que tener la misma forma de la cuña. Aquí redondeado. Así que la cuña es simplemente una palatina redondeada en los extremos. Este es un tipo de cuña que se llama de perfil y cuña tipo A para la especificación allá en los planos. Las dimensiones de la cuña, eso es una norma. Esa norma está aquí. Aquí. En esta tabla. Hay otro tipo de cuña que sí es rectangular. La que más utilizamos es la de extremos redondos. Esta. Esa es la que vamos a utilizar. La cuña tipo A. Bueno. En la primera parte de la tabla están las dimensiones de la cuña o la chaveta, es lo mismo. En la parte de abajo de la tabla están las dimensiones del chavetero, o sea, la ranura en el cubo y la ranura en el eje. Eso lo sacamos de aquí. Es, como estamos diseñando el cubo, no la cuña todavía. Entonces, utilizamos la parte de abajo de la tabla. Entonces, ¿cómo la utilizamos? La cuña trae dimensiones B por H. Eso es la dimensión de la cuña. El ancho y la altura de la cuña. Un pedazo de la altura de la cuña se mete en el cubo. La otra parte en el eje. Entonces, esta H queda dividida en H1 y H2. H1 para el eje, H2 para el cubo. Profundidad de la ranura en el cubo. Y B, el ancho de la cuña. Por lo tanto, el ancho del cuñero. Entonces, las dimensiones, estamos diseñando el cubo. Las dimensiones que busco es B y H2. Primero. Entonces, venimos aquí. Aquí está el diámetro del eje. Mi eje es 25 milímetros. Está aquí. Entre 22 y 30. Aquí está el 25. Entonces la cuña es de 8 por 7. 8 es B y 7 es H. Eso para la cuña. Para los cuñeros. Aquí está para el eje H1. Para el cubo que estoy diseñando H2. Entonces,
Estoy aquí. Simplemente miramos. Ancho, B, 8. Ancho nominal, vean. 8. H2 es esta. 3.3. Si fuera en el eje, es H1, 4. Este lo utilizamos cuando vayamos a diseñar el eje. Fíjense, 4 más 3.3 da 7.3. La altura de la cuña es 7. Tiene que haber un juego. El hueco tiene que ser un poquito más alto para que entre, ¿no? La cuña. Por eso me da 7.3 la suma y no 7. Bueno, entonces es 8 de ancho y 3.3. Aquí está. En la pequeña. Ocho de ancho y 3.3. Pero eso tiene una tolerancia para dar el ajuste correcto entre cuña y ranura. Entonces tengo la medida nominal, 8 y 3.3. Ahora busco la tolerancia. Aquí dice que la tolerancia del B está aquí para el eje y para el cubo. Hay 3 tipos de ajuste. Libre, es decir, la cuña entra ahí suave, con juego. Normal, eso es que entra bien la cuña, pero queda sin juego. Y ajustado. Ajustado es forzado, que me toca montar la cuña sobre el eje o sobre el cubo con prensa. Entonces, libre o deslizante, normal, que es apenitas, y ajustado, que es forzado, para montar en prensa. Aquí, lo más corriente es que utilicemos el normal, que entre bien, pero que no quede con mucho juego, ¿no? Entonces, para el ancho, si utilizo ajuste normal, aquí está en el eje y aquí está en el cubo. Estamos diseñando el cubo. Entonces la tolerancia es más 15 milésimas de milímetro y menos 15. Esté de acuerdo ya con su experiencia, lo que esté diseñando, tiene que ver qué ajuste pone. Lo corriente es lo normal. Entonces viene. Aquí parece que puse el libre, ¿no? Dice más 0,018 y menos 0,018. Vamos a ver en la tabla cuál corresponde. Para el cubo. Bueno, ahí salieron, se mal, ¿no? Es esta, a ver, es que no está cubierto ahí. Este para la cuña 8x7, más 0,018 y menos 0,018. Esa es la tolerancia. Más 0,018 y menos 0,018. ¿Qué quiere decir la tolerancia? Que la medida final que tenga aquí el ancho tiene que estar entre 8.0018 milímetros
y menos eso, sea 7.82, 7.082 milímetros. La medida final, ya cuando salga la pieza de manufactura, va a control de calidad. En control de calidad le miden esta distancia. Supongamos le dio 7.5. Está pequeña, se la rechazan. Supongamos le dio 8.1. Está muy grande, se la rechazan. Si le dio entre estos dos valores, entre 7.082 y 8.018, cualquier medida ahí, vale. Control de calidad y acepta la pieza. Si no está en esos rangos, se la rechazan. Eso es lo que pasa con las tolerancias. ¿Había una pregunta? Cuénteme. Profe, No, en dado caso, tiene cabellito, aquí tiene en la cabellito tablita, todo en la bonito, tiene tablita de cabellito todo diámetro del lindo, eje y la sección de la chaveta, tiene Hay dos cabellito todo voces lindo, ahí. sí, es claro, no, ahorita que la miren, ni Hay que la dos voces toquen, ni que la ahí. No es miren, ni nada. una. Pero a lo Había dos profe, voces ahí entonces, mezcladas. esto era sí, profe, qué pena, espera. Bueno, ahora sí, a ver si entiendo. Es que había dos voces y no entendí ninguna de las dos. Ahora sí, ¿cuál era la pregunta? ¿No? Profe, qué pena. ahorita te llamo, ahorita te Aquí llamo que Juan te clase, ahorita te en llamo. la tabla del diámetro del eje, en el dado caso, yo tengo la libertad de poder Ay, qué elegir pena, no. porque el diámetro de mi eje son 30 milímetros, ¿cierto? Y tengo dos opciones para la sección de la chaveta. Eh, tanto 8 por 7 como 10 por 8, cualquiera de las dos puedo coger. De eso iba a hablar el cuñero. Lo de eso, del manejo de la tabla. ¿No? Voy a terminar lo que me falta del cuñero, que es la tolerancia para el H2, y enseguida hablamos del manejo de la tabla. Ah, ok, profe, listo. Para el ancho. Ahora vamos a la tolerancia para la altura del cuñero del cubo, del H2. Aquí dice tolerancia para esta y todas estas, que es 3.3. Toda esta es la tolerancia para todo este rango de medidas. Dice más 0,2 y 0, ¿no? Entonces, tolerancia llevo aquí, más la altura nominal es 3.3, más 0,2 y 0. Quedó menos, pero eso es más, como dice la tabla, ¿no? Más 0,2 y 0. Más 0,2 y 0. Y el H1, bueno, eso es en el eje. Este sería el eje, el rojo. La cuña, el cuñero viene así, y esa altura sería 4. Ahora, otra cosa que me dice la tabla es que aquí la esquina cuñero tiene que ir redondeada o en chaflán. Entonces, la tabla me dice aquí que de mi cuñero, que es este, 8 por 7, debe ir o un redondeo o un chaflán entre 0,16 a 0,25 milímetros. Ninguna pieza que diseñemos debe terminar en esquina. Eso produce un fenómeno que se llama, en resistencia de materiales, concentración del esfuerzo, el cambio en la geometría. Todo cambio en la geometría debe suavizarse. Así sea con un redondeo chiquitico, porque este redondeo no es grande, ¿no?
entre 16 centésimas y 25 centésimas de milímetro. Eso era un redondeo pequeñito, pero eso nomás salva la pieza. Entonces, esto aquí no es una esquina en ángulo recto. Tiene este pequeño redondeo escogido entre estos dos valores. Yo escogí 0,2, redondeo de 0,2. Ese pequeño redondeo disminuye la concentración de esfuerzos. Lo que rompe una pieza es el esfuerzo producido ahí. Entonces, si va en esquina recta sin el redondeo, esa pieza se rompe. Seguro se rompe. Es un mal diseño, porque la concentración de esfuerzos que se producen en la esquina es altísima y rompe la pieza. Entonces, esta medida no se me puede olvidar en el plano, porque en el taller fabrican lo que yo mandé fabricar como lo mandé fabricar. Si no va en el redondeo, me lo fabrican aquí en ángulo recto. Monto la pieza sobre el eje, aún sin carga. Nomás ahí a que dé vueltas y la polea se rompe. Por ahí a las 2 horas de estar eso nomás ahí dando vueltas, se rompe. Falla la pieza por ese detallito. Ese redondeo falla, salva la pieza. Y peor aún, en piezas fundidas. Ahí sí que menos. Una pieza fundida en esquina se rompe porque se rompe. Así esté bien calculada, bien diseñada, pero me faltó ese pequeñito detalle, el redondeo. Ahí ya me tiré la pieza. Termina rompiéndose. Pues es muy importante esa medida. Por eso la norma la da. Dice, oiga, no se le olvide hacer un redondeo ahí. ¿En cuánto? Entre estas dos medidas. Yo escogí de 0,2, que está entre las dos. Eso está bien. Y ya se salvó la pieza. En el plano tiene que ir. Si no, me la fabrican sin el redondeo y adiós pieza. Bueno. Lo otro, el manejo de la tabla. Pues la pregunta que me estaban haciendo. Aquí fue fácil. Voy a quitar la línea de ahí. Aquí fue fácil escoger la cuña y el cuñero porque era 25. Y 25 está aquí, en la mitad. Entonces no hay de otra, es esta. Pero seguramente alguno de ustedes no es 25, es 30. Y 30 está aquí 2 veces. 30 en esta línea para una cuña de 8x7 y 30 aquí en esta línea para una cuña de 10x8. No es lo mismo. Entonces, ¿cuál escojo? ¿Cómo utilizo la tabla? Aquí dice, para diámetro más de y hasta. Entonces, aquí, para más de 22 y hasta 30. El que tiene 30. Aquí diría para más de 30 y hasta 38. ¿Cuál es 8x7 o 10x8? Para el que tiene 30, según esto. 8x7. 8x7, 8 por, profe. exacto, 8x7. Porque aquí dice hasta 30. Incluye el 30. Pero aquí dice más de 30. 30 no es más de 30. 30 es 30. Entonces no puedo poner esta.
La cuña es esta, para el que tiene 30. Lo mismo que la mía de 25. Cuña de 8 por 7. Así utilizamos la tabla. Segunda columna aquí, hasta incluido ese valor. Primera columna aquí, más de ese valor. Y así queda escogida la cuña. Bueno, entonces, según esto, ya el cubo está diseñado con todos sus detalles. Longitud del cubo 36, diámetro 45, agujero de 25, chaflanes de 2 por 45 en el hueco, chavetero de 8 por 3.3 con sus tolerancias y redondeo en el fondo del chavetero de 0,2. Están todos los detalles del cubo. Entonces ya quedó el cubo diseñado. Sigue. Profe, qué pena una pregunta. Sí. O sea, respecto al trabajo de nosotros, tendría que ir los dibujos que tienes ahí, digamos, en el del cubo y eso, pues para poner lo del chavetero y eso, porque pues eso es de la tabla, no como tal Sí. un... Usted tiene que ir con su diámetro de eje a la tabla y de la tabla saca los chaveteros con sus tolerancias. Ya tiene que poner el chavetero adecuado para su diámetro. Eso es lo que se hace. Bueno. Ahora viene la llanta. Para diseñar la llanta, tenía aquí el dato. 4 correas tipo C. Entonces, la llanta es esto. Todas las medidas de la llanta son una norma. Entonces, tengo que ir a la norma y poner todas estas medidas que puse. Entonces, vamos a la norma. Esto fue la norma para los cuñeros. Seguimos bajando. Aquí está la norma para la llanta. Todas estas medidas dependen de los parámetros principales de la polea, de su diámetro y el ancho. Entonces, estas son las medidas que debe tener la llanta. Estos valores, todos, salen de la norma. Entonces, estos valores, todos, están tabulados en la norma. Esta es la norma ISO 4183. Entonces, venimos para acá. Busco mi polea, mi correa. Mi correa es C. Entonces simplemente empiezo, cojo esta figura y empiezo a ponerle dimensiones como viene en la tabla. C. La primera dimensión que viene es el ancho del canal. W. 22. Ya lo sabíamos de que la correa tipo C, pero aquí se lo repiten. Entonces, esa medida es 22 milímetros. Entonces, aquí en la solución pone W igual 22. Listo. Sigue la norma. Después de eso sigue J, que también ya lo conocíamos de cuando se diseñaron las correas.
5.7, pero aquí me lo recuerda. Entonces, allá en J, aquí, pongo 5.7. Aquí, J, 5.7. Dijimos que ese J es la posición del diámetro primitivo. Que ese J es teórico. No se ve, no se mide. Entonces, por eso, como no se mide, queremos tener una idea de dónde realmente es ese J. Por eso las poleas no tienen esta forma. Aquí, planas. Ya la norma me dice, oiga, para que ubiquemos el J, no la hagamos plana. La norma me dice, mejor tomemos el J, ubiquemos el J y hagámosle este metidito, como para tener idea de dónde sería el diámetro primitivo aquí. Diámetro primitivo es en las ranuras, ¿no? Esto es un artificio ahí del diseño para tener idea de dónde va el diámetro primitivo, ¿no? Entonces se le hace un metido acá de 1 milímetro aquí. Ponga el J y métase 1 milímetro. Eso es. Por eso la polea va a tener esta forma, para que podamos hacernos una idea de por dónde va el diámetro primitivo. No va a ser plana como vimos ahorita. Va a tener esta forma. Aquí entramos un poquitico. Bueno, sigamos y ahorita miramos cómo trazamos esto. Pero en todo caso, ya iba aquí en el J. La siguiente medida es D, la profundidad del canal. Esto, ¿cuánto tiene de profundidad aquí? Eso es D. Según la tabla, para mi correa, ese D, la profundidad es de 20 milímetros. Entonces, cojo ese 20 milímetros y lo pongo aquí de profundidad del canal, 20 milímetros. Seguimos. Después de D vienen redondeos, R1 y R2. Recordemos, nada termina en esquina y menos empieza fundidas. Aquí yo no puedo bajar esto recto y terminar esto recto. Se le hace este redondeo, R2. Aquí tampoco termina en una esquina. Se le hace este redondeo, R1. Entonces busco en la tabla para mi correa cuánto es el redondeo 1, 1.5 milímetros, cuánto es el redondeo 2, 2 milímetros. Y eso va aquí, R1, este 1.5 milímetros. R2, el del fondo del canal, 2 milímetros. Bueno, ya voy aquí. E es el espesor de la llanta. Esta medida. Eso es E. Prefiero no llamarlo E porque más adelante hay otro E en la llanta, en el alma. El espesor del brazo también se llama E. Entonces tiende a confundirse. Por eso yo prefiero ponerle G para no confundir las dos medidas. Este G o E es el espesor aquí de la llanta. Como esto se llama garganta,
el espesor aquí en la garganta, por eso le puse G. Entonces miro, para mi correa es 9 milímetros. Entonces aquí G, 9 milímetros. El espesor de la llanta, 9 milímetros. Sigue la medida S para mi correa. S, 25.5 milímetros. ¿Qué es S? Es la distancia desde la mitad de un canal a la mitad del siguiente. Entonces eso se llama el paso entre canales. Aquí S, de la mitad de un canal al siguiente. Eso es el paso. Por eso me ponen S. Viene de step, que es paso. Entonces, para mi polea, S, correa tipo C, 25.5 milímetros. Eso es lo que le ponemos aquí. 25.5 milímetros. Esta y esta. Fíjense que aquí el dibujo de la norma del catálogo viene con 3 canales, pero mi polea es de 4. Entonces aquí en el dibujo solución es de 4. 1, 2, 3, 4. Este dibujo lo hago con el número de correas que me dio, que es 4, ¿no? Por eso tengo 25.5, 25.5 y 25.5. El paso. Aquí viene 2 veces nomás, ¿no? De acá hasta acá y de acá hasta acá, porque este es de 3. Aquí dibujaron de 3, pero la mía es de 4. Entonces tiene 3 pasos. 4 ranuras, 3 pasos. Bueno. Luego, aquí en la tabla, viene T sub S. T sub S es la tolerancia del paso. Así que mi medida puede quedar con 25.5 más o menos 0.5. Como quien dice, cuando venga el control de calidad, van a medir y la medida debería estar entre 25 y 26. Por eso trae tolerancia. Que aquí me faltó acotarla. Esto sería 25.5 más 0.5 y menos 0.5. Entre esas dos, o sea, entre 25 y 26, debe quedar la medida final después de que termine la manufactura. Eso es esta tolerancia de su S. Después viene E. ¿Qué es E? Según la norma, es esta medida. La distancia desde el centro del último canal al borde de la polea. Entonces, E aquí y E aquí. ¿Cuánto es ese E? 17.5. Aquí, 17.5. Vamos a mirar por qué puse 18 y no 17.5. Lo que viene aquí enseguida, después del E, es la tolerancia de E. Aquí dice que la tolerancia del E, el E es 17.5, pero la tolerancia es más 3.8 y menos 3.8. Oiga, uno tiene entendido que una tolerancia es más o menos 0 punto algo, ¿no? Así que esto no es tolerancia, realmente lo que me están dando es un rango. Me están diciendo que esta medida puede ser 17.5 menos 3.8. ¿Cuánto es eso? 13.7.
hasta 17.5 más 3.8. Eso es 21.3. Me está diciendo que esta medida debe quedar entre 13.7 y 21.3. Y escoja ahí, ¿no? Porque, no, no es menos. Es más, no más. Entonces la medida me debe quedar entre 17.5 y 21.3, porque la tolerancia no dice más o menos, dice más. 17.5 más 3.8 es 21.3. Entonces escoja entre 17.5 y 21.3. Ya dijimos que cuando es un rango, escoja una medida dentro del rango, pero que no tenga decimales. Por eso escogí 18. ¿Alguien pudo escoger 20 y está bien? Sí, está bien, porque es hasta 21.3. Para mi caso escogí 18, que es más de 17.5. 18 aquí y 18 acá. Bueno, luego viene, ¿qué ángulo debe tener la garganta? ¿Qué ángulo debe tener aquí? Ese ángulo depende del diámetro primitivo, no, del diámetro exterior. Entonces, para mi correa tipo C, entonces, pero el diámetro mínimo de una polea tipo C es 203 milímetros. Entonces está aquí, de 200 a 280. Si su diámetro de la polea está aquí, entre 200 y 280, entonces tiene 36 grados. ¿Por qué aquí no hay valor? Porque una polea C no la puedo diseñar con menos de 200 milímetros. Esta no existe. Existe aquí 36 grados. Y cuando el diámetro es mayor o igual a 300 milímetros, póngale 38 grados. En nuestro caso está aquí. Entonces 36 grados. Por eso mi polea es de 36 grados. Acá. Ya tengo el ángulo. Ahí ya terminó la tabla. Ya tiene aquí todas las medidas de la llanta. Ya puedo colocar aquí la suma 112.5 y comparar con el cubo, que es 36, y mirar qué caso es. Entonces, ¿qué tengo? Polea tipo 1. Esta. Longitud del cubo, 36 milímetros. Y ancho de la polea, 112.5. O sea, tengo una polea que la longitud del cubo es más pequeña que el ancho de la polea. Entonces es caso 3. Como hay una gran diferencia entre ancho de la polea y longitud del cubo, este hueco está muy profundo aquí. No puedo hacerle esta jugada para poder hacer el diámetro del cubo. Tendré que perforar desde la ranura. Entonces me queda aquí, polea tipo 1, caso 3. ¿Qué es esto? Así sin profundizar la ranura, sin que el cubo me salga de aquí, ¿no? Eso es. Bueno, ya son las 11:50, vamos a dejar ahí. La próxima semana retomamos aquí, en el montaje entre llanta y cubo. Después de decir que es polea tipo 1, caso 3. Ahí quedamos. Hacemos el montaje del cubo y la llanta
y terminamos el diseño de la polea, de la pequeña. Y listo. En la próxima clase terminamos esta polea, diseñamos la grande y terminamos poleas. Luego seguirá el eje y los engranajes. Bueno, entonces por hoy aprendimos otra vez bastante de diseño. Listo por hoy. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Entonces, nos vemos el próximo viernes, Dios mediante. Chao. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego. Luego, profe.